Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este estudio. El día de hoy quiero desarrollar el estudio completo acerca de lo que yo predico. Yo enseño que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Enseño que la iglesia no pasará la gran tribulación. Enseño que habrá una segunda venida de Cristo a establecer su reino milenial literal. Entonces, este estudio básicamente nos vamos a enfocar en estos tres eventos: el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Cantidad de personas me han estado escribiendo, incluso me han enviado videos y me están diciendo: quedaste desenmascarado, ha sido refutado tu falsa doctrina, ha sido refutado tu falsa enseñanza acerca del rapto secreto, el arrebatamiento. Si ustedes han prestado atención a las enseñanzas que yo doy, no uso el término rapto porque no está en la Biblia, pero utilizo el término arrebatamiento, que lo vamos a ver. Entonces, vamos a estar dando y leyendo unos pasajes que, según con estos pasajes bíblicos, he sido refutado, que he quedado al descubierto sobre la falsa enseñanza del arrebatamiento. Pero que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios quien nos instruya. Les pido paciencia, porque este estudio va a ser un poco largo. No sé exactamente cuánto tiempo me vaya a llevar, así es que por favor, mucha paciencia. Biblia en mano, lápiz y papel. Le doy un consejo: ponga su teléfono al lado y no se enfoque en los comentarios. Y no pierda su tiempo en los comentarios. Enfóquese en el estudio. Enfóquese en la enseñanza. Ponga el celular o la computadora o cualquier dispositivo donde usted vaya a ver este estudio. Póngalo a un lado. Tenga la Biblia a la mano y, por supuesto, lápiz y papel. Oramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, le pido que me dé sabiduría, me dé entendimiento, que su Espíritu Santo me dé el conocimiento, que su Espíritu Santo me dé la sabiduría de enseñar y dar este estudio. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, enséñeme a predicar. Amén y amén. Vamos al cronómetro profético. Biblia en mano. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Creo que aquí no es de que si vendrá Cristo o no vendrá. Todos estamos seguros y estamos convencidos de que Cristo vendrá. En los dos eventos se le llama así la venida de Cristo, la venida del Señor, tanto en el arrebatamiento y en la segunda venida. Por eso se utiliza el término: ¿qué señal habrá de tu venida? En los dos eventos es la venida del Señor. Cuando venga el arrebatamiento, obviamente el Señor viene y se quedará en las nubes. En la segunda venida también será la venida del Señor. Pero aquí no es tratar de convencerle de que habrá una venida, de que habrá un arrebatamiento. Todos estamos de acuerdo en esa posición, de que Cristo viene, solo que donde no estamos de acuerdo, donde no compartimos la misma teología, donde no compartimos la misma teología, es que muchos de ustedes creen que solo habrá un arrebatamiento, que la iglesia pasará la gran tribulación, que la iglesia conocerá el anticristo, y esto es teológicamente insostenible. No quiero entrar en detalles acerca de las señales de la venida de Cristo, porque todos estamos convencidos que estamos en el tiempo final. Por eso voy a saltar directamente al versículo 14, porque no le voy a convencer que estamos cerca de la venida de Cristo. Si usted estudia Biblia, si usted estudia palabra de Dios, ya habrá notado
que estamos en el tiempo del fin, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, nación contra nación, etcétera, etcétera. Todo eso ya se cumplió. Vayamos directamente al 14, donde yo me quiero estacionar. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pregunta para todos: ¿el fin de qué? ¿El fin del mundo? ¿El fin de la iglesia? ¿El fin del evangelio? ¿El fin del diablo? ¿El fin de la tribulación? ¿El fin del anticristo? ¿El fin del universo? ¿El fin de qué? Aquí es entonces donde tenemos que entrar en escatología. ¿El fin de qué? El fin del evangelio, el fin de la gracia, el fin de la iglesia. Entonces, en Mateo 24:14 sucede el arrebatamiento y comienza el periodo de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 27 y 28, ahí se nos narra la segunda venida de Cristo. Si no hubiera ese espacio entre Mateo 24 y 27 y 28, si inmediatamente Cristo hiciera mención de su segunda venida, entonces cabe la posibilidad que solo hay un arrebatamiento y no hay una segunda venida. Mateo 24, 14. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la iglesia, el fin del evangelio, el fin de la gracia, y damos paso a la gran tribulación. Pero por supuesto, antes quiero hablar del arrebatamiento. Yo no utilizo secreto, el rapto secreto, el rapto misterioso. Yo utilizo el término arrebatamiento. Los que ya me conocen ya habrán notado que trato la manera de ser 100% bíblico. Trato la manera de utilizar palabras que están en la Biblia. No necesito ocupar otros términos. Yo podría salir con palabras rimbombantes, palabras muy profundas, palabras que usted no va a entender. No necesitamos eso. Necesitamos utilizar un lenguaje entendible, un lenguaje que usted logre entender. Y trato la manera de ser 100% bíblico. Vamos entonces al arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento. No le voy a convencer de que si es bíblico o no es bíblico que va a haber un arrebatamiento. Si usted niega la doctrina del arrebatamiento, de la venida del Señor, yo no sé qué Biblia está leyendo usted. Pero toda aquella persona que dice haber estudiado más de 5 años la Biblia, habrá notado que la doctrina del arrebatamiento es 100% bíblica. Así que no me voy a tomar el tiempo en convencerle que habrá un arrebatamiento. Si usted no cree en el arrebatamiento, yo no sé qué Biblia está leyendo usted. Ahora el punto, que si será secreto, que si será misterioso, que si la persona que está a mi lado cuando suceda eso se dará cuenta o no se dará cuenta, es muy profundo. Será en un instante, será en una milésima de segundo. Entonces, las personas que defienden la doctrina
que la iglesia pasará la gran tribulación, que la iglesia conocerá al anticristo, ellos dicen, ¿cómo va a ser secreto? ¿Cómo va a ser misterioso si dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios? ¿Cómo va a ser secreto? Todo mundo escuchará. Todo mundo se percatará de este evento impresionante, este evento glorioso. Lo que ustedes no saben es que no todos van a escuchar la trompeta. No todos van a escuchar la voz de Dios. Únicamente aquellos que han obedecido al Evangelio, han obedecido a Cristo. Claramente dice, los muertos en Cristo. Quiere decir que no todos los muertos van a escuchar la trompeta. No todos los muertos van a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no todos murieron en Cristo. Esta bendición, esta promesa es únicamente para aquellos que están muertos, que murieron en Cristo. Y los que estamos vivos, si lo vamos a ver en vida, vamos a escuchar la voz de Dios. Juan 5:25 me da la razón. Dice así, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si todos van a escuchar la trompeta, si todos van a escuchar el voz de mando, ¿por qué no van a resucitar todos? Es evidente que solo los que tuvieron comunión con Cristo, solo aquellos que tienen comunión con Cristo escucharán la voz de Dios, escucharán la trompeta. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez más nos confirma que solo aquellos que han obedecido a Cristo, solo aquellos que han obedecido al Evangelio, escuchan la voz de Dios. Le pregunto, ¿será que todo mundo escucha la voz de Dios? ¿Será que todo mundo está interesado en las cosas de Dios? ¿Será que todos los seres humanos están apasionados, están interesados en buscar de Dios? Claro que no. Todos sabemos la respuesta. Los que van a escuchar el sonido de la trompeta, los que vamos a escuchar, porque yo lo voy a escuchar, sea que esté vivo, sea que esté muerto. Los que vamos a escuchar el sonido de la trompeta, el voz de mando, la voz de Dios, la voz del arcángel, solo los que tenemos a Cristo. Los que hemos abrazado el Evangelio, los que estamos viviendo únicamente para Cristo. Quiero hacer un paréntesis, porque las doctrinas que atacan el arrebatamiento, atacan esta doctrina que yo enseño acerca del arrebatamiento, dicen, es que los evangélicos enseñan que cuando Cristo venga, solo ellos se van a ir y las otras doctrinas no se van a ir. Yo nunca he dicho tal cosa. Yo nunca he enseñado tal cosa. Todas aquellas personas, independientemente a qué iglesia se están congregando, dónde se están reuniendo, si en verdad han aceptado a Cristo, si en verdad han tenido un encuentro genuino con Cristo, por supuesto se van a ir. Toda aquella persona que tiene comunión con Cristo, que está viviendo para Cristo conforme a lo que dice la Biblia, esta promesa es para él y es para mí. Ahora, aquí viene, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué arrebatamiento? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué arrebatamiento? ¿Por qué tiene que ser en un instante? Leamos primero, 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir
y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús en el libro de Juan 10:27 dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y Primera de Corintios 15:51 y 52 dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Haga el parpadeo. ¿Cuánto nos tardamos? Una milésima de segundo. Será así el arrebatamiento. En una milésima de segundo, en un instante. ¿Pero por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser de manera inmediata? ¿Por qué Dios no va a venir y decir: muy bien, Diego Sic, venga, nos vamos? Juan García, venga, nos vamos. María Pérez, venga, nos vamos. María Hernández, venga, nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no uno por uno nos va a estar llamando? ¿Por qué en una milésima de segundo? Entramos entonces en teología. Entramos entonces en profundidad. ¿Por qué tiene que ser así rápido? ¿Por qué? Porque hay un infierno. Hay un reino de las tinieblas que se va a oponer que usted y yo nos vayamos con Cristo. ¿Usted cree que el diablo está de brazos cruzados el día de hoy? Le pregunto. ¿Será que el diablo fácilmente suelta las almas? Claro que no. El diablo tiene subyugado a la gente. Están bajo la potestad de Satanás. Le pregunto a usted, evangelista, que sale a las calles a predicar, que sale a los mercados, que va a los autobuses, le pregunto, ¿cuánta gente se convierte cuando usted predica? Poquitos. Cuando hay una cosecha nos ponemos felices, hacemos fiesta, porque la gente no quiere aceptar. Le pregunto, evangelista, ¿será que la gente viene por multitudes a hacer fila para aceptar a Cristo cuando usted hace el llamado? Pasa muy ocasionalmente cuando un buen grupo acepta a Cristo o se reconcilia. Ocasionalmente pasa. Yo salgo a predicar a diferentes lugares y siempre hago el llamado después de la predicación. Son ocasiones muy especiales cuando la gente pasa. Y nos ponemos alegres, nos ponemos felices cuando la gente viene a Cristo. El diablo los tiene cautivos, no los quiere soltar. Todo conocedor de la Biblia sabe esta verdad. Satanás tiene cautivo a las vidas y no los quiere soltar. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ¿usted cree que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? Por eso será en un instante, en una milésima de segundo, porque el que más quedará con el ojo cuadrado no serán la gente que está aquí en la tierra, será Satanás mismo. ¿Y en qué momento se fueron que no me di cuenta? ¿Y en qué momento pasaron mi reino que no me fijé? ¿Quién gobierna en las regiones celestes? ¿Conoce usted Biblia? ¿Estudia usted la palabra de Dios? Contésteme. ¿Quién gobierna en las regiones celestes? Satanás. Judas 1:9 me da la razón. Leamos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí el apóstol Judas nos está esclareciendo el panorama del arrebatamiento. Dice que Satanás estaba batallando con el arcángel Miguel, estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. ¿Usted cree que Satanás se va a quedar de brazos cruzados? Oh, sí. Los seres humanos se van para el cielo. Bravo, bravo, que les vaya bien. ¿Usted cree que Satanás no dará guerra? ¿Usted cree que Satanás no dará lucha, no hará su último intento para quedarse con las almas? Hay una batalla espiritual. Hay una batalla que se está librando en los aires que usted y yo no lo podemos ver porque son espíritus y los espíritus no se pueden ver. Entonces va a ser en un instante, en una milésima de segundo, porque Satanás quedará con el ojo cuadrado y dirá: ¿y en qué momento se me escaparon? ¿Y en qué momento se fueron?
La Biblia dice en el libro de Judas 1:9 que Satanás contendía, luchaba por quedarse con el cuerpo de Moisés. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando leemos Daniel capítulo 10, léalo despacio después de esta conferencia. Vemos la guerra que se libra en los aires, la guerra que se libra en el reino espiritual. Los principados, las potestades, no dejan que se cumpla el propósito de Dios. Venía el arcángel a dar un mensaje. Venía el arcángel a dar una profecía a Daniel, pero dice que el príncipe de la potestad, el príncipe del aire, se le opuso 21 días. Y el arcángel tuvo que necesitar ayuda. Llegó otro arcángel a apoyarlo, a pelear y vencer al adversario. Por eso será en un instante, será en una milésima de segundo. Porque usted cree que Satanás se va a quedar de brazos cruzados. Usted cree que Satanás y sus demonios van a decir: oh, miren, se están llevando a la iglesia, bravo, que les vaya bien. Usted cree que ellos dicen: que se vayan. Ellos van a dar guerra, van a dar batalla. Por eso será en una milésima, en un instante, que ni Satanás ni los demonios se van a dar cuenta y ¡pum!, aparecemos en la patria celestial. Aparecemos en las nubes con Cristo. Posiblemente no está del todo convencido. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás aún hará su último intento para entrar al cielo. Satanás ha hecho su último intento para poder entrar nuevamente al cielo, pero dice la Biblia que ya no se halló lugar para ellos. Pero antes de eso se libró una gran batalla, se libró una gran lucha. Dice que Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, libraron una lucha poderosa, porque Satanás siempre querrá regresar a su lugar de origen. Pero como él sabe que ya no es imposible, ya no se puede, ahora tratará la manera de quedarse con la mayor cantidad de personas. Ahora entiende usted por qué mucha gente no logra venir a Cristo. ¿Por qué mucha gente no logra venir al Evangelio? Porque Satanás no los suelta. Los tiene amarrados. Los tiene allí bien engañados. Hasta que no les esclarezca la luz del Evangelio. Hasta que no les alumbre la luz de Cristo, difícilmente saldrán de la potestad de Satanás. Por eso será en un instante. Por eso será en un segundo. El arrebatamiento. ¿Que si será secreto? Yo creo que sí. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí se narra que cuando Elías, que es un prototipo del arrebatamiento, Elías es un prototipo de lo que vendrá en el futuro, cuando Dios se lo llevó en un torbellino, en carro de fuego. Dice la historia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 16 y 17, que se levantaron 50 jóvenes y le dijeron al profeta Eliseo: vamos a ir a buscar a Elías. Y Eliseo les dice: no, es necesario, es innecesario, es en vano que vayan a buscar a Elías. Pero ellos insistieron: está bien, vayan. Durante 3 días buscaron a Elías y regresaron y le dijeron a Eliseo: definitivamente no hay. Y Eliseo les dice: pues ¿acaso no les dije?
¿Acaso no les anuncié? ¿Acaso no les previne que no lo vayan a buscar de balde? Ya se lo llevó Cristo, ya se lo llevó Dios. Así será el arrebatamiento. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde están? Elías es un prototipo del arrebatamiento. Estaba viendo un debate donde los que atacan el arrebatamiento atacan el rapto y dicen que eso no es bíblico, y estaban en ese debate. Por eso, cuando usted se presente a un debate, por favor, prepárese bien. Por favor, lleve buenos argumentos para que no quede ridiculizado, para que no quede en vergüenza. Y esta persona le preguntaba al contrincante: ¿me puedes dar otro pasaje que habla de arrebatamiento, aparte de Tesalonicenses? Y lastimosamente esta persona no tenía otro verso, no tenía otro pasaje que hable de arrebatamiento. Pero yo se lo voy a dar para usted, que dice: deme otro pasaje, aparte de primera de Tesalonicenses 4:15 y 16 y 17. Bueno, ¿por qué Pablo estaba tan convencido del arrebatamiento? ¿Por qué Pablo estaba tan convencido que existe este evento? Veámoslo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 3. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí está. Le di dos pasajes, no solo uno, aparte de primera de Tesalonicenses 4:15. ¿Por qué Pablo estaba tan seguro, estaba tan convencido acerca del arrebatamiento? Porque él lo experimentó. Pablo, en carne propia, en vida mismo, experimentó un arrebatamiento. Tuvo una experiencia gloriosa, fue llevada al tercer cielo, al paraíso. Y por eso Pablo aborda tanto. ¿Por qué cree usted que Pablo escribió en Efesios 6:12? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas en las regiones celestes. Cuando Pablo fue arrebatado, cuando fue llevado al cielo, él vio todo ello. Lo vio en carne propia. Por eso él escribe Efesios 6:12, que libramos una lucha espiritual. Libramos una lucha en el reino de las tinieblas, en los aires. Entonces, ¿arrebatamiento habrá o no habrá? Por supuesto, ya le expuse. Tenemos suficiente base bíblica, suficiente material bíblico para enseñar acerca de la doctrina del arrebatamiento. El que usted no quiera creer, realmente eso es punto y aparte. Después del arrebatamiento, ¿qué viene? Viene el periodo de la gran tribulación. Pero antes de ello, quiero analizar brevemente acerca de los dos pueblos que se hizo un solo pueblo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No hay discusión. Definitivamente no nos oponemos, no estamos en desacuerdo que de dos pueblos hizo uno solo, el pueblo de Israel y todos los gentiles, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, argentinos, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es esta: ¿hizo un solo pueblo? ¿Un pueblo espiritual o un pueblo terrenal? Y esto es lo que muchos no logran entender. Sí, es verdad.
hizo de los dos pueblos un solo pueblo, pero en el sentido espiritual. Subráyelo, espiritual, no terrenal. Por ejemplo, si yo ahorita viajo a Israel y voy a la base de datos de los israelitas, obviamente que Diego Sic no aparecerá en la base de datos de Israel. Yo sigo siendo guatemalteco. Yo en ningún momento, por haber creído en Cristo, por haber abrazado el Evangelio, inmediatamente me convertí en judío. Claro que no, sigo siendo guatemalteco. Esto es en el sentido espiritual. Usted es salvadoreño, es evangélico, ha creído en Cristo, sigue siendo salvadoreño. Usted va a Israel, su nombre no aparecerá en la base de datos de Israel. Usted es argentino, colombiano, chileno, se convirtió a Cristo, abrazó el Evangelio, pero sigue siendo chileno, sigue siendo argentino, sigue siendo colombiano. Vaya a la embajada de Israel en su país a ver si aparece su nombre en la base de datos de la nación de Israel. Claro que no. Esto es fácil de entender. No necesito mucho tiempo refutar esta verdad. Claro, somos un solo pueblo, pero en el sentido espiritual. Ahora, en el sentido terrenal, Israel es Israel. Guatemala es Guatemala. En el periodo de la gran tribulación, Dios comenzará un trato exclusivo con la nación de Israel. Para aquellas personas que defienden la postura que la iglesia pasará la gran tribulación, que la iglesia conocerá al anticristo. ¿Y en qué momento entonces Dios va a tratar con Israel? Bueno, lanzamos un reto. Si alguien que me está viendo, que defiende la doctrina que la iglesia pasará la gran tribulación, mire, yo le voy a dar una buena colaboración económica. Haga un viaje de 3 meses a Israel. Le voy a ayudar personalmente. Me comprometo a ayudarle económicamente con una buena cantidad, quizás más del 50% de sus gastos. Vaya a Israel y vaya a predicarle, pero exclusivamente a los judíos, no a los latinos, porque hay muchos latinos en Israel, paraguayos, colombianos, guatemaltecos, etc. No, le va a ir a predicar exclusivamente a los judíos nativos. Si usted por lo menos se gana un judío en esos 3 meses, uno solo, de verdad, yo le regalo $5,000. Si usted se gana un judío en esos 3 meses, pero le tengo una mala noticia, usted no se va a ganar pero ni un judío. Imposible que un verdadero judío acepte a Cristo. Es difícil, dificilísimo. La mayoría de los judíos que supuestamente han abrazado la fe en Cristo son latinos, son de descendencia judía, pero no son los genuinos y nativos de allá de Israel. Ellos no aceptan a Cristo. Yo vi una entrevista en una oportunidad. Entrevistaron a más de 20 judíos. Siquiera uno creía en Jesús. Todos decían, no, Él no es el Mesías. Nosotros seguimos esperando a nuestro Mesías. Los judíos siguen esperando a su Mesías. Jamás creyeron en Cristo. No creen en Jesús. Ahora la pregunta, ¿en qué momento entonces comenzará el trato de Dios con Israel? Es evidente que ahora es imposible. Es evidente que ahora no se puede. Por más que se les predica, por más que usted vaya a Israel y predique día y noche, ellos no quieren aceptar. Entonces será en este periodo difícil, en este periodo terrible de la gran tribulación. Entonces, aquí cierro. De 2 pueblos hizo uno solo, pero en el sentido espiritual, no en el sentido terrenal. Entramos entonces en
el periodo de la gran tribulación. Yo soy pretribulacionista. Yo defiendo la postura del pretribulacionismo. Muchos de ustedes ni siquiera saben en dónde están parados. Ni siquiera saben cuál es la postura que ustedes tienen, pero yo les voy a decir, ustedes defienden la postura del post-tribulacionismo. Los post-tribulacionistas defienden la doctrina que la iglesia pasará la gran tribulación, que la iglesia conocerá al anticristo. Le pregunto a usted, ¿cómo es posible que usted apoya esta doctrina que la iglesia conocerá al anticristo? ¿Cómo es posible que usted apoya esta doctrina que la iglesia pasará la gran tribulación? ¿Sabe usted quiénes son los promocionistas de esto? Los adventistas. Le pregunto, ¿usted cree que hay un infierno o no hay? ¿Cuál es su respuesta? Si usted dice, no, hermano Diego, sí, claro que hay un infierno. Y entonces, ¿por qué defiende la doctrina de los adventistas? Que ellos no creen que la iglesia no pasará la gran tribulación. Los adventistas piensan que ya estamos en el milenio. Los adventistas creen que el sello de Dios es el día sábado. O sea, como yo no guardo el día sábado, no estoy sellado, estoy perdido. Y ellos creen que la marca de la bestia es el día domingo. Si usted reposa, guarda descanso el día domingo, está sellado con la marca de la bestia. ¿Usted cree que esta doctrina es correcta? Por supuesto que no. ¿Cuál es el otro grupo que niega el arrebatamiento, la venida de Cristo, que van a ser en 2 eventos como yo lo sostengo y lo predico? Los testigos de Jehová, los mormones. Estos 3 grupos, testigos de Jehová, mormones y adventistas, tienen casi el mismo concepto teológico y niegan que existe un infierno. Le pregunto, ¿usted cree que existe el infierno o no? Esta gente dice que no existe el infierno, que es algo simbólico, que Dios no puede tener un infierno. Un Dios tan bueno, un Dios tan maravilloso, un Dios tan amoroso, no puede tener un infierno. ¿Por qué defiende usted a esta gente? Ellos son los que enseñan el post-tribulacionismo. Ahorita estamos en la gran tribulación. No, hombre, esto no es la gran tribulación. La gran tribulación será algo terrible. Y el otro grupo fuerte que ataca tanto el arrebatamiento, que ataca tanto el rapto de la iglesia católica. ¿Cómo es posible que usted defienda la postura de la iglesia católica? ¿Será que existe el purgatorio? ¿Qué cree usted? ¿Existe o no existe? Ahí vemos a Luis Toro en las redes sociales, llenándose la boca en decir que solo por medio de la Iglesia Católica somos salvos. Que si estamos fuera de la Iglesia Católica no somos salvos. O sea que si usted apoya la doctrina del post-tribulacionismo, usted está de acuerdo con Luis Toro que existe el purgatorio. Que usted está de acuerdo con Luis Toro que si no pertenecemos a la Iglesia Católica no vamos a ser salvos. Oye, me sorprende, ¿de cuándo acá ustedes han abrazado doctrina católica? Me sorprende, pastor, ¿en qué momento usted abrazó la doctrina católica? Impresionante. Entonces, vamos a la gran tribulación. Por medio de este estudio, es imposible que la iglesia pase la gran tribulación. Los pasajes que nos dieron, aparentemente que con esos pasajes han refutado el rapto secreto, el arrebatamiento secreto. Estos mismos pasajes van a refutar estas herejías. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, está hablando, por supuesto, del anticristo, pero también está hablando de la apostasía. Creo que todos estamos convencidos que vivimos en un tiempo de apostasía. Todos estamos convencidos que vivimos tiempos apostáticos. Pero ahora, donde nos vamos a enfocar es en el versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos de acuerdo que está hablando del anticristo. Estamos de acuerdo que está hablando del hombre inicuo. Ahí estamos de acuerdo. Pero ¿en qué momento se va a manifestar el anticristo? En el periodo de la gran tribulación. Y hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia que es imposible que la iglesia pase la gran tribulación. Tenemos que entender cuando dice se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No es que precisamente haga su aparición el anticristo. Y entonces los que enseñan el post-tribulacionismo se agarran de este pasaje y dicen, ahí dice que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Hagamos escatología. Estudiemos la palabra. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Y Juan nos abrirá el entendimiento más ampliamente. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo entendemos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3? Es con Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. No es que se manifieste el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Le pregunto, usted que es post-tribulacionista, respóndame con honestidad. ¿Usted cree que el anticristo ya está operando en el mundo? ¿Usted cree que el anticristo ya se sentó allá en Israel? ¿Usted cree que el anticristo ya se manifestó al mundo? ¿Qué cree usted? Respóndame. Si su respuesta es no, estamos de acuerdo. Y si su respuesta es sí, ¿dónde está? Entonces, está hablando del espíritu del anticristo. No es que el anticristo ya se tiene que manifestar antes de la venida de Cristo. No, el espíritu, porque dice Juan, ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Quién es aquel anticristo que niega a Cristo? Así de sencillo. Por ejemplo, varias doctrinas no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es parte de la divinidad de Dios. Esos son anticristos. Es que mucha gente le gusta tergiversar la palabra. A nosotros nos llaman anticristos, hágame el favor. Solo me da una tremenda risa. Yo he confesado a Cristo. Lo he aceptado en mi corazón. Yo jamás he negado a Cristo. Yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo es el Mesías. ¿Cómo yo puedo ser un anticristo? Pero bien que engañan a la gente. Muchos anticristos han salido por el mundo. Los evangélicos, muchos anticristos están por el mundo. Son los protestantes. Y la gente, sí, son anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ay, Dios mío. Aquella persona que niega que Jesucristo sea Dios
es anticristo. Pero otra vez Juan nos abre el panorama en primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo entender? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 con primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Está hablando del espíritu del anticristo. Si usted estudia Biblia, si usted come palabra, estará de acuerdo conmigo que el espíritu del anticristo ya está operando. El espíritu del anticristo, ¿desde qué rato está en función? Pero el verdadero anticristo todavía no ha hecho su aparición. Muy bien. Ahora vayamos a segunda de Tesalonicenses 2:5. Se supone que con estos pasajes nos han refutado. Se supone que con estos pasajes hemos quedado al descubierto. Vamos a ver si es verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien. Necesito que subraya quién. Al presente lo detiene hasta que él, también subraye él, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Estamos de acuerdo? Que segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 10 está haciendo mención de la aparición del anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí la palabra clave es quién y él. Por eso es imposible que la iglesia pase la gran tribulación. ¿Quién? Cuando dice quién, ¿de quién está hablando? Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. El anticristo se quiere manifestar, pero hay quien lo detiene y lo detiene y lo detiene. Entonces, ¿quién es quién? Para entender esto, vamos a Mateo 2:47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a los que decía esto, dijo: ¿quién? Subraye quién. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿De qué está hablando? ¿O de quién está hablando? Está hablando de toda aquella persona que hace la voluntad del Padre. Toda aquella persona que hace la voluntad de Dios es la familia de Cristo. Mi hermana, mi madre, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y esa familia tiene nombre. ¿Y cómo se llama esa familia? Iglesia. ¿Cómo se llama esa familia? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama esa familia? La novia de Cristo. ¿Cómo se llama a esa familia? La esposa del Cordero. ¿Quién detiene al anticristo? La iglesia. La iglesia. Por eso es imposible que la iglesia vea al anticristo. Porque si es quien lo detiene y si nunca es quitado, pues nunca se va a manifestar el anticristo.
Entonces, cuando sea quitado, hace su aparición el anticristo. Y si no es quitado, si usted dice, no, la iglesia va a pasar la gran tribulación, la iglesia conocerá al anticristo, imposible, imposible, porque es lo que lo detiene. Si yo tengo a alguien fuera, vamos a suponer que esta es una puerta, y la persona que está allá afuera quiere entrar, pero yo detengo la puerta y no le doy lugar, imposible que entre. Pero el día que yo quite la mano y abra la puerta, entonces puede entrar. Es imposible que la iglesia vea al anticristo porque es el que lo detiene. Y si nunca es quitado, nunca se manifestará el anticristo. Ahora vamos a la palabra él. ¿Quién es él? Cuando dice, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y quién es él? Bueno, veamos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no está sola. La iglesia de Cristo no está huérfana. Por eso, cuando los católicos dicen, los evangélicos son huérfanos porque no tienen madre, yo digo, ay, Dios santo, Dios mío, ¿cómo se nota que no conocen palabra? ¿Cómo se nota que no leen Biblia? Nosotros no estamos huérfanos. No necesitamos una madre, necesitamos al Espíritu Santo, y no lo digo yo, está en la Biblia. No os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros. Nosotros no estamos huérfanos, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y quién es él? El Espíritu Santo. Veamos Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. Entonces, cuando sea quitado la iglesia, obviamente también el Espíritu Santo, nos iremos con Cristo. Ahora sí viene la gran tribulación, la marca de la bestia, el anticristo, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Refutado. Imposible que la iglesia pase la gran tribulación. Hasta va a creer usted. Imagínese. Cuando ya el tiempo se cumpla, porque Dios tiene su cronómetro profético, cuando ya el tiempo se cumpla, que el anticristo haga su manifestación, hasta usted cree que Jesús y el Espíritu Santo se van a ir. Como quien dice, bueno, ya va a llegar el anticristo. Iglesia, amada mía, ahí se ven. Sálvense como puedan. ¿Hasta cree usted que eso va a ser Cristo? Cuando venga el anticristo, cuando venga la gran tribulación, si el Espíritu Santo, si Cristo se van a ir, nos van a dejar solos. Imagínense, ¿usted cree eso? Ahí se ven. Sálvese quien pueda, arréglensela como la puedan. Adiós, yo me voy. ¿Hasta cree usted que eso hará Cristo? ¿Que nos dejará solos y se irá para el cielo con el Espíritu Santo y nosotros nos quedamos desprotegidos? Por supuesto que la iglesia no pasará la gran tribulación. Esto es muy profundo. Así es que, por favor, paciencia, se los anticipé. Este estudio es extenso. Además que lo estoy resumiendo. Además que no me estoy alargando tanto. Paciencia, por favor. Si ha invertido tiempo en otras cosas que no lo edifican, ¿por qué no invertir el día de hoy buen tiempo para este estudio? La iglesia no pasará la gran tribulación,
Mateo 24:36. Pero el día, ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? En el primer video yo hice mención de Noé. No es porque a mí me dio la gana, no es para poder encajar los tiempos proféticos, porque Jesucristo hizo mención. Si Cristo no hubiera hecho mención de Noé, no tengo por qué mencionarlo. No es que a mí me dio la regalada gana de mencionar a Noé, es porque el teólogo de teólogos, el escatólogo número 1, que es Cristo Jesús, lo hizo mención cuando estaba dando su profecía, cuando estaba dando los eventos proféticos. Él hizo mención de Noé, por eso yo también lo traigo a fuerzas. Noé es un prototipo del arrebatamiento, un prototipo que la iglesia no pasará la gran tribulación. Claro, todos dicen, pero Noé estuvo en el diluvio, ¿por qué Noé no desapareció? Ay, por Dios, ¿será posible que no entienden? Obviamente no ha llegado el fin del mundo, por eso Noé se tuvo que quedar en la tierra. Porque si en la temporada de Noé fuera el arrebatamiento, claro que Noé se hubiera ido al cielo. Pero obviamente la humanidad tenía que seguir su transcurso. Por favor, hombre, utilicemos un poco de razonamiento, utilicemos un poco de sentido común. Es evidente y es obvio que Noé estuvo en el diluvio, porque todavía no era el arrebatamiento. Noé tenía que seguir aquí en la tierra para poblar la tierra. Pero yo no menciono a Noé porque me da la gana, porque Jesús lo hizo mención. Ahora veamos Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué hice mención de Lot? No es porque me dio la regalada gana. No es para encajar a Lot en los tiempos proféticos. Es porque el escatólogo número 1, Jesús, hizo mención de Lot. Lot también es prototipo de la iglesia, que será librada antes que vengan los juicios. Alguno dirá, pero ¿por qué Lot no subió al cielo? Repito lo que dije con Noé, porque todavía no es el fin del siglo. Porque todavía no es el tiempo del arrebatamiento. Por eso ellos se quedaron todavía en la tierra. Ahora, Elías y Enoc son un claro ejemplo del arrebatamiento. ¿A dónde fue Elías? Al cielo. ¿A dónde fue Enoc? Al cielo. Tenemos suficiente base bíblica del arrebatamiento, pero estamos en la gran tribulación. Ahora, ¿por qué yo sostengo mi postura que la iglesia no pasará la gran tribulación? Para eso vamos a llamar al profeta Amós. Y Amós nos va a esclarecer el panorama. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Señores post-tribulacionistas, ¿dónde dejamos al profeta Amós? Se supone que la iglesia pasará la gran tribulación. Se supone que la iglesia conocerá al anticristo. ¿Y dónde dejamos al profeta Amós? He aquí, vendrá hambre y sed, pero no de beber agua ni de comer pan, sino de oír palabra de Dios. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de entender. Porque si se supone
que la iglesia estará en la gran tribulación, más de algún evangelista predicará, más de algún evangelista anunciará el evangelio. ¿Y por qué entonces vendrá hambre de escuchar palabra de Dios? Muy sencillo, porque los gritones ya no estaremos. Los evangelistas que andan perturbando su paz en la calle, muchos se quejan, ¿por qué aparecen estos gritones? ¿Por qué aparecen estos aleluyas? ¿Por qué aparecen estos panderetas? Ya nos tienen cansados, ya nos tienen hartos, ya nos tienen hasta la coronilla de la cabeza. Un poco más de paciencia, un poco más de paciencia. Muy pronto, estos gritones, estos escandalosos van a desaparecer. Entonces se cumple la profecía del profeta Amós. Ya no van a haber evangelistas, ya no van a haber iglesias, ya no van a haber predicadores, ya no van a haber eventos, nada de eso. Y como castigo para los rebeldes que no quisieron aceptar a Cristo, vendrá hambre. Dice que los aleluyas están en Perú y la gente irá a Perú y no hay. Dice que los aleluyas están en México y la gente irá a México y no están. Dice que los aleluyas están en Europa y van a Europa y no están. No es palabra mía. Amós dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán. ¿Qué significa esa palabra discurrirán? Alucinarán, imaginarán. Están en Estados Unidos, vamos, no están en Estados Unidos. Están en Guatemala y vienen a Guatemala, no están. Discurrirán, irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. Como castigo, como ira de Dios para aquellos que no obedecieron al evangelio. Ahora, ¿dónde dejamos a los dos testigos? Los dos olivos. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Dónde dejamos a los dos testigos? ¿Quiénes son? Bueno, el debate se abre. Puede ser Enoc, puede ser Elías, puede ser Moisés. A ciencia cierta no se sabe. Así es que yo no voy a decir quién va a ser porque no lo sabemos. Pero son estos tres fuertes candidatos: Enoc, Elías y Moisés. ¿A quiénes le van a predicar? Muy interesante. Comienza entonces el trato con Israel. Comienza entonces el trato con el pueblo judío. Y tendrán que predicar, tendrán que evangelizar al pueblo judío. Seguramente me van a preguntar. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, marque sello, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos al 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sellado. La palabra secreta y clave aquí es sellado. Si usted cree que la iglesia pasará la gran tribulación, entonces, ¿a quiénes van a sellar los ángeles? ¿A usted? Si usted dice, a nosotros nos van a sellar, usted me está dando a entender que usted todavía no tiene el sello de Dios. Quiere decir que si usted mañana muere, no es salvo porque no tiene el sello de Dios.
todavía está esperando que vengan los ángeles en la gran tribulación a sellarlo. ¡Ay, qué pobre está su escatología! ¡Qué pobre está su teología bíblica! Le pregunto una vez más, ¿a quiénes van a sellar los ángeles? ¿A la iglesia? ¿Y no se supone que la iglesia ya está sellado? Efesios 1:13. Cuando usted creyó en el Evangelio, cuando usted abrazó a Cristo, fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos, Dios mío? Si usted todavía está esperando a los ángeles a que lo sellen, me está diciendo que usted no es salvo porque no ha sido sellado. Obviamente que la iglesia ya no estará en la gran tribulación. ¿A quiénes van a sellar los ángeles? Aquellos que van a aceptar a Cristo, aquellos que van a abrazar la fe en Jesús. Porque sea judío, sea guatemalteco, sea quien sea, solo hay un medio para llegar a Dios y es Cristo. Y Él lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo. Así es que el ser humano no tiene otra manera para alcanzar salvación más que a través de Cristo. Y por eso los ángeles van a sellar, y por eso los dos testigos van a predicar, van a evangelizar en la gran tribulación, pero un trato especial con Israel. Van a haber dos grupos de israelitas, los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Obviamente son judíos. Claramente dice que de la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, la tribu de Leví, etcétera, etcétera, saldrán 144,000. Estos son especiales, que no se contaminaron con mujer, que no tuvieron relaciones sexuales. Pero ¿quién va a tener relaciones sexuales en la gran tribulación por el amor de Dios? ¿Quién va a estar pensando en el sexo en la gran tribulación? Meteoros cayendo, terremotos, plagas, úlceras. Pero en lo que menos van a pensar es en el sexo. Ahora la otra pregunta. Y la gran multitud. Dice que había una gran multitud. Apocalipsis 7:9. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las tribus, lenguas, pueblos, naciones. Entonces los post-tribulacionistas dicen, ahí está la iglesia, de todas las naciones, de todas las tribus, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, estadounidenses, ingleses, australianos, de todas las naciones. Esa es la iglesia. Ya le expliqué, imposible que sea la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya tiene el sello. La iglesia ya está sellado con Cristo. Usted no va a esperar hasta la gran tribulación para que sea sellado. Le pregunto una vez más, ¿usted ya está sellado o todavía no? Bueno, escuche este dato para que me entienda mejor. ¿Son el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Escuche este dato. Actualmente dice que hay 6.5 millones de judíos solo en Israel. Pero es impresionante que la mayor cantidad de judíos están alrededor del mundo. Solo en Estados Unidos hay más de 5 millones de judíos, solo en Estados Unidos. En Francia hay más de 500,000. En Canadá hay más de 390,000 judíos. En el Reino Unido hay más de 290,000 judíos. En Argentina hay más de 180,000 judíos. En Rusia hay más de 170,000 judíos. En Alemania hay más de 117,000 judíos. En Australia hay más de 113,000 judíos. ¿Ahora me entiende? ¿Ahora me comprende? De todas lenguas, tribus, naciones. Porque Dios reunirá a su pueblo de todas las naciones de la tierra, de los 4 puntos cardinales, de todo lugar. Dios reunirá a su pueblo, y aquellos que van a abrazar la fe en el Evangelio, aquellos que van a abrazar la fe en Cristo, van a alcanzar salvación.
está hablando del pueblo de Israel. Aquí viene una mala noticia. Y estaba estudiando esta conferencia. Difícilmente encuentro yo que haya una segunda oportunidad para los gentiles. Difícilmente. De hecho, no encontré ningún pasaje donde los gentiles vayan a tener una segunda oportunidad. ¿Van a haber salvos? Yo creo que sí. Pero no le puedo dar un pasaje. Por favor, póngase a cuentas con Dios. Por favor, es el tiempo de estar a cuentas con Dios. Los que se van a quedar en la gran tribulación alcanzarán salvación, no le garantizo. Porque Dios tendrá un trato exclusivo con el pueblo de Israel. Refutado. Imposible que la iglesia pase la gran tribulación. Muy bien. Ahora entremos a la segunda venida de Cristo. Volvamos a Mateo, capítulo 24. Ahora vayamos al versículo 27 en adelante. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es la segunda venida de Cristo. 3 eventos: el arrebatamiento, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Voy a recalcar una vez más. En los 2 eventos es la venida de Cristo. Solo que en el arrebatamiento Cristo se quedará en el aire, levantará su iglesia, nos iremos a las bodas del Cordero. Ahora en la segunda venida de Cristo, Cristo pisará la tierra, establecerá su reino milenial. Ese es otro tema. Busque en YouTube, Predicador Diego Zick, ahí está el milenio. La segunda venida de Cristo y su reino milenial, por eso no voy a explicar. Entre usted al YouTube y vea esa conferencia. Entonces, los que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación, Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Está hablando de la iglesia? No, está hablando de sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Ahorita le voy a dar ese estudio, porque se supone que nosotros ya estamos con Cristo. ¿Y quiénes son los que va a juntar en su segunda venida? ¿Y quiénes son los que lo van a recibir? Sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Veamos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 13. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Israel. Bueno, ya que nos dijeron que Salmos es un libro mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque hace referencia del pueblo de Israel. ¿Está bien? Vamos a creer esa postura. Salmos 105:6. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Refutado. ¿Quiénes son los que se van a salvar en la gran tribulación? ¿Y quiénes son los que juntará Cristo en su segunda venida? A sus escogidos.
el pueblo de Israel. Ahora, Apocalipsis 19:11, la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, subraye, ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los posttribulacionistas afirman que cuando dice ejércitos celestiales son sus ángeles, son las huestes celestiales, principados, los ángeles de Dios. No, ejércitos celestiales no precisamente se refiere a los ángeles de Dios. Veamos Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí dice que la novia del Cordero, la esposa del Cordero, se le ha vestido con lino fino, limpio y resplandeciente. Los ejércitos celestiales de Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 14, habla de que los ejércitos venían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Entonces es la iglesia, somos nosotros que ya nos habríamos casado con Cristo, ya se efectuó las bodas del Cordero, ahora venimos en la segunda venida a establecer el reino milenial. Ya venimos con Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora sí, todo ojo le verá. Lo que no va a suceder en el arrebatamiento, en la segunda venida. Todo ojo le verá. ¿Cómo le harán? No lo sé. Con la tecnología, los que van a sobrevivir en la gran tribulación, obviamente Dios en su poder, en su magnificencia de sabiduría, pues hará que todo mundo le ve. Ahora sí, todo ojo le verá la segunda venida. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, en la segunda venida se establece el reino milenial. Para que usted entienda el milenio, tiene que ver la conferencia. Entre al YouTube, Predicador Diego Sic, y busque allí la conferencia, la segunda venida de Cristo y su reino milenial, para que usted entienda esto. El arrebatamiento es un evento, la gran tribulación es un evento, y la segunda venida de Cristo es otro evento. Entonces, he dado el estudio. Si a usted no le quedó claro, yo más no puedo hacer. Traté la manera de explicarle lo más entendible. No utilicé que el griego, que el arameo, que el latín, que la peshita, que la Septuaginta. No necesitamos todas esas cosas para apantallar, para aparentar que tenemos tremendo conocimiento.
Yo siempre he dicho y lo diré. Los que tradujeron esta Biblia lo hicieron tan bien para que usted y yo la comprendiésemos, para que usted y yo la entendiésemos. Lo hicieron en un lenguaje muy entendible. Yo le digo a las personas, dime, cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Necesito ir al original griego? ¿Necesito ir al original arameo para que usted entienda ese pasaje? ¿Verdad que es entendible? Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Necesito ir al arameo, al griego, para que usted entienda ese pasaje? Está bien claro. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Necesitamos ir al original griego, arameo, para que usted entienda eso? Claro que no. Los que tradujeron la Biblia lo hicieron tan bien para que usted y yo la entendamos. Espero entonces que haya quedado claro esto, lo del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Voy a grabar otra conferencia. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? ¿Se irán todos los evangélicos, todos los que dicen creer en Cristo? Pues vamos a ver esa conferencia en el futuro. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Hermano y hermana que me está viendo, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su corazón delante del Creador? Si Cristo viniera esta noche, ¿usted está a cuentas con Él? Si Cristo viene en las próximas horas, ¿está seguro que se va con Cristo? ¿Está seguro que está a cuentas con Él? Le recuerdo, y no me cansaré de predicarlo, lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado es la barrera entre Dios y los hombres. El pecado es lo que hace separación del hombre y de Dios. Pero Cristo vino a entregar su vida para que nuestros pecados sean perdonados. Pero si usted ya conoce a Cristo, ya ha abrazado la fe en el Evangelio, pero peca y sigue practicando el pecado, le tengo malas noticias. Usted no se va a ir en el arrebatamiento. Aunque usted se llene la boca, me voy y me voy, pero si usted no vive rectamente delante de Dios, no se va a ir. El odio, la falta de perdón, la maledicencia, tantas cosas que hacemos y creemos que es correcto, definitivamente no. Le recuerdo que de toda palabra que los hombres declaren en esta tierra, darán cuenta de ella en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hoy es un buen día para estar a cuentas con Dios. Quiero cerrar este estudio haciendo el llamado. ¿No le gustaría aceptar a Cristo? ¿No le gustaría formar parte de la gran familia de Cristo cuando Él dijo, ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Creer en su Hijo Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Poner la mirada en su Hijo Jesús. Todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Todo aquel que se arrepiente de su pecado genuinamente y viene a un arrepentimiento, como dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él os envíe a Jesucristo que antes fue anunciado. Cuando usted pone su fe en Cristo, forma parte de la gran familia de Cristo. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Jesús o reconciliarse con Él? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Me arrepiento de mis pecados, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Dame el regalo de vida eterna.
séllame con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador, Señor Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Solamente fue el primer paso de fe. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. En su comunidad, en su país, en su barrio, en su aldea, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos. Hable con el pastor. Dígale que usted ya aceptó a Cristo para que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Será hasta un próximo estudio. Bendiciones.